al plan global. No vamos a pasar una clase muy larga, porque todavía hay algunos de los compañeros que no se han anotado, no se han inscrito todavía, entonces para evitar que se perjudiquen, vamos a ver el día de hoy el plan global y explicarles qué es lo que vamos a ver en cada una de las unidades. Y a partir de la próxima semana empezamos ya con el avance de la materia, ¿ok? Bien, voy a poner mi pantalla en compartir para poder explicarles con unas diapositivas en qué consiste el plan global. Bien. ¿Podrían confirmarme si se ve la diapositiva y el audio está bien, por favor? Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, a ver, pondremos en presentación. Ya. Bien, mi nombre es José Antonio Urrutia Medrano. Mi celular es el 70 79 56 79. Para cualquier comunicación del grupo, cualquier persona que tenga alguna duda, consulta, por si acaso, puede hacerlo a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp que tenemos. Y si no, pues puede comunicarse conmigo a través de mi celular, 70 79 56 79. Si me mandan un mensaje, por si acaso, yo les contesto normalmente en la tarde o sobre tarde o por la noche, porque en la mañana tengo clases y no estoy con el celular y no atiendo, no veo, ¿no? Si tengo tiempo, obviamente les voy a contestar en ese momento, pero si no, es más seguro que les responda o les conteste sobre tarde o por la noche. ¿Ya? Por favor. Y si es algo urgente o algo muy importante, entonces pueden darme una llamadita por WhatsApp para poder conversar, ¿no? Si es necesario en ese momento. Bien. La primera unidad está dirigida a los conceptos introductorios. Acá, como ya se había mencionado el día de ayer, vamos a ver de forma muy general los principios básicos y algunos conceptos generales de la electrónica digital. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Todas las unidades tienen una pequeña introducción donde se hace un desglose muy resumido de todo lo que se ve en la unidad. Entonces, vamos a empezar con los sistemas digitales y los sistemas analógicos, ¿no? Vamos a ver un poco de las diferencias de ambos sistemas. Y después pasamos a ver los sistemas de numeración digital. Ya les había mencionado de que vamos a ver 4 sistemas. Vamos a ver el sistema decimal que utilizamos nosotros, los humanos, para hacer nuestros cálculos, nuestra matemática. Vamos a ver el sistema binario, que es el sistema que se utiliza o utilizan las computadoras, los sistemas digitales. Después vamos a ver 2 sistemas adicionales que son el sistema octal y el sistema hexadecimal, que son sistemas de apoyo, ¿no? Nuestros sistemas que nos permiten, nos ayudan en algunas representaciones para que la cantidad de números no sea excesiva. Entonces, uno de sus principios o uno de sus aportes es eso, ¿no? Reducir la cantidad de dígitos a fin de que no cometamos más bien errores cuando se tiene exagerado número de dígitos o bits. Bien, entonces vamos a ver esos 4 sistemas. Hay otros sistemas más, por si acaso, ¿no? Pero no interesa. Ya les había comentado de ayer de que estos sistemas de numeración ustedes ya han visto seguramente en la escuela o en el colegio. Ahora vamos a hacer simplemente un repaso muy rápido
y vamos a entrar a ver la conversión entre los diferentes sistemas, en los 4 que estamos hablando, ¿no? De binario, a, por ejemplo, a decimal, o de binario a octal, o de binario a hexadecimal. Y viceversa, obviamente. La mayoría de de las calculadoras actuales tienen la característica de que pueden hacer las conversiones. Nosotros ponemos un valor, digamos el número 15, por decir, en decimal, y lo queremos convertir a octal y realiza directamente, ¿no? Pero también es necesario saber realizar estas conversiones de forma manual, porque no siempre estamos cargados de nuestra calculadora en el bolsillo y pues a veces es necesario hacerlo de forma manual, ¿no? Es como la multiplicación, la división, la resta, ¿no? Nosotros sabemos hacer de forma manual y con la máquina podemos hacerlo obviamente de forma más rápida y más precisa. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender aquí a hacer las conversiones de forma manual, ¿no? Y repito, de que las máquinas, las calculadoras hacen estos, la mayoría, no todos, ¿no? Las básicas no hacen, pero sí la mayoría de las científicas tienen la capacidad de hacer las conversiones entre los sistemas que estamos indicando. Después vamos a hablar un poco de los códigos. Los códigos son representación de números y también de letras que se utilizan para eso, representar. Por ejemplo, un código es el famoso, que es antiguo, es el código Morse, que tal vez han debido ustedes escuchar. El código Morse se utilizaba en la telegrafía para transmitir mensajes a través del telégrafo. Entonces vamos a ver algunos códigos, también hay varios códigos, pero no vamos a ver todos, vamos a ver algunos representativos, vamos a ver su definición y las características que tienen estos códigos. Los códigos obviamente no nos permiten hacer operaciones aritméticas, por si acaso, ¿no? O sea, no puede ser sumas, restas, multiplicación, simplemente es representación. Bien, después vamos a hacer una representación de las cantidades binarias en cuanto a con qué, por ejemplo, el estado alto es un 1, el estado bajo es 0, el high es 1, y entre qué valores está el 0, el nivel lógico 0 o el nivel lógico 1, entonces vamos a ver acá, ¿no? Es un cuadrito muy breve, muy rápido. Después vamos a hablar un poquito de la transmisión de la información, o sea, que nosotros para toda información nosotros debemos transmitir o transmitimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos con el celular y sacamos una selfie en algún lugar y queremos enviar a nuestros contactos y hacemos una transmisión de información, en este caso de una imagen, de una fotografía que es fija, ¿no? Podríamos también enviar un video, que sería imágenes en movimiento. Entonces, vamos a hablar un poquito de la transmisión en general. Hay dos tipos de transmisión, una es la serial y otra la paralela. Vamos a ver las diferencias y características principales de cada una de ellas, ¿no? Sus ventajas, desventajas de cada una de las formas de transmisión. Estas son las dos que utilizamos normalmente. Bien, después vamos a hablar un poquito de la memoria, de los dispositivos de memoria. Repito, esto es una revisión muy resumida, muy general, muy breve. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ver los conceptos más fundamentales y hablar de forma muy general de cada uno de los conceptos que estoy mencionando. No vamos a entrar, no vamos a profundizar en estos temas. Lo que vamos a hacer es definir o indicar los conceptos de cada uno de las aseveraciones que tenemos. Bien, vamos a ver qué tipo de memorias tenemos, o más que tipo, sino qué características tiene la memoria, ¿no? Después vamos a ver un diagrama de bloques de un computador digital. O sea, los computadores digitales son los que utilizamos, ¿no? La laptop, el computador de escritorio, esas, ¿no? No vamos a hacer un desglose interno de todos los componentes, sino vamos a ver qué bloques componen y qué es lo que hace cada uno de estos bloques, qué trabajo realiza. Eso, y cómo podemos identificar dentro de nuestro computador. Voy a mostrar algunas imágenes.
mostrando cada uno de los elementos que vayamos a hablar dentro del computador digital. Hay computadores analógicos también, ¿no? Pero no nos interesa, sino vamos a hablar de la parte digital. Finalmente, para terminar esta unidad, vamos a ver un dispositivo que es el temporizador 555 o timer también conocido, que tiene varias formas de funcionamiento. Funciona como oscilador, estable, monostable, que es lo que nos vamos a ver, nos interesa. Pero también puede trabajar como un dispositivo modulador, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso verán en otra unidad, perdón, en otra materia, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver al temporizador 555 trabajando como oscilador estable o como oscilador monostable, ¿no? Vamos a ver qué diferencias hay. Lo que vamos a aprender es aquí a diseñar este dispositivo para que genere una determinada frecuencia en su salida, ¿no? En función de lo que nosotros deseamos, ¿no? Y el monostable que se genera un pulsito de un determinado tiempo de duración. Entonces vamos a aprender a hacer el diseño. Les voy a dar las herramientas, vamos a hacer ejemplos y eso también van a hacer en el laboratorio. Bien, eso sería la unidad número 1, ¿no? Los conceptos introductorios. Esta partecita ya es un poco más detallada, pero repito, del 555 vamos a ver estas dos formas que estoy mencionando. Si tienen alguna duda, podrán hacerlo antes de que pase a la siguiente diapositiva. Bien, entonces pasaremos a la siguiente. La unidad número 2 ya comprenden las compuertas lógicas y también el álgebra booleana. Las compuertas lógicas, vamos a ver las compuertas básicas, las compuertas complementarias, etcétera, que no son muchas, por si acaso no vayan a estar pensando que, wow, deben ser cientos de compuertas, no, son 4 compuertas. Bueno, en realidad son 3, pero con sus derivaciones tenemos 4 y 5, bueno, con las XOR y XNOR tenemos 7, pero bien, no es mucho lo que hay que aprender. Y inicialmente, pues yo no tengo ningún inconveniente que tenga una pequeña ayuda a memoria y su compuerta con su correspondiente tabla de verdad, de funcionamiento, ¿no? Para que puedan ustedes guiarse. A mí me interesa que sepan aplicar, ¿no? No vamos a estar memorizando todas las compuertas, pero ya con el tiempo, obviamente, a medida que uno va manejando, trabajando, ya uno se le graba en la memoria el funcionamiento de cada una de las compuertas. Y después vamos a ver el álgebra booleana, que voy a mencionar ahora en el desarrollo. Bien, empezamos con la introducción, que ya he indicado, es un pantallazo muy breve de los ítems que vamos a ver en el capítulo. Vamos a hablar de las constantes y variables booleanas. Booleanas se refiere a que cumplen la álgebra de Boole. Por eso se llaman booleanas, porque cumple el álgebra de Boole. Tenemos un álgebra convencional que utilizamos, ¿no? En cálculo, en álgebra, etcétera. Entonces, este es una álgebra parecida, muy similar. Algunos tienen 2 o 3 teoremas que son diferentes, pero después es lo mismo. Vamos a hablar de las tablas de verdad, que son, ya en álgebra también debí utilizar las tablas de verdad, pero vamos a ver cómo se construyen y qué características tienen, y listo. Después vamos a hablar de la forma de suma de productos, que son la forma en que nosotros vamos a trabajar. Hay 2 formas de representar una función. Una es precisamente la suma de productos y otra es la forma de producto de sumas, ¿no? Esas son las 2 únicas formas, pero la que vamos a manejar convencionalmente o en mayor cantidad es la forma de suma de productos. Vamos a ver, te voy a mostrar qué características tienen para que ustedes puedan identificarlos. Después vamos a hablar ya de las compuertas lógicas. Aquí vamos a hablar ya de los dispositivos digitales que vamos a utilizar en el desarrollo o en el diseño de circuitos digitales combinacionales. Y vamos a empezar con los dispositivos combinacionales. Después vamos a hablar de las compuertas que son derivadas de las básicas. Estas son las 3 básicas, AND, OR, NOT.
De ahí viene la NAND y NOR, ¿no? Que son las complementarias. Entonces, con las compuertas lógicas NAND y NOR, que son la unión de una OR con una NOT, por ejemplo, genera una NOR. Una AND con una NOT genera una NAND. Y vamos a ver su tabla de verdad, el circuito, su símbolo convencional, el símbolo en ahí triple E, o sea, o símbolo rectangular también que se conoce. Y vamos a entrar a ver los teoremas de Boole. Aquí vamos a hablar de los teoremas. Hay teoremas de una sola variable y teoremas de múltiples variables. Repito, la mayoría de los teoremas de Boole son los mismos que utilizamos en el álgebra corriente. Y ayer había indicado la conmutatividad, asociatividad, etc. Bien, después vamos a ver dos teoremas que son los teoremas de De Morgan. Tampoco son muchos y vamos a ver que esta herramienta para qué nos sirve. Vamos a trabajar esto, no vamos a hacer demostraciones de que si el teorema es válido o no es válido, nos vamos a utilizar como herramientas de trabajo. Se supone que ya todo lo que veamos ya está verificado, comprobado, entonces no nos vamos a dedicar a comprobar, sino a utilizarlos como herramienta, tanto en el diseño de los circuitos, en la simplificación de circuitos o en la síntesis o la simplificación de funciones. Bien, después vamos a hacer un punto dirigido a la universalidad de las compuertas NAND y NOR. Estas dos compuertas que son las que ya he indicado acá. Vamos a ver de qué ventajas nos permite reemplazar a cualquiera de estas otras compuertas fácilmente. Entonces, si no tuviéramos en un momento de estamos diseñando y implementando un circuito y no tenemos, por decir, una OR, y tenemos una NAND. Entonces, con la NAND podemos generar una OR, podemos reemplazar. Eso vamos a ver ahí, cómo se hace, ¿no? Después vamos a ver hablar de las compuertas OR y NOR exclusivos, que son compuertas que lo utilizamos como un módulo, pero interiormente también está compuesto por estas compuertas, las básicas, por si acaso. Entonces, pero estas ya vamos a utilizar como un dispositivo, digamos, independiente. La XOR y la XNOR. Vamos a ver su tabla de verdad, su símbolo, etcétera, etcétera. Bien, después vamos a hablar o vamos a ver la descripción e implementación de circuitos lógicos, ¿no? O sea, de la descripción es cuando tenemos un circuito, nosotros vamos a aprender a obtener la función lógica que representa o describe el funcionamiento de ese circuito. Y la implementación es convertir la función que tengamos, la función algebraica booleana, en un circuito lógico. ¿Cómo podemos convertirlo? ¿Cómo podemos representar eso como circuito? Eso que vamos a aprender acá, ¿no? Entonces, la unidad número 2 está dirigida a sentar las bases para que ya estemos preparados en la próxima unidad a diseñar, simplificar circuitos lógicos. Circuito lógico o circuito digital es lo mismo, por si acaso, ¿no? ¿Por qué se habla de circuito lógico? Porque hablamos bastante de lógico, porque los diferentes componentes, estas que estamos aquí, el NOT, OR, AND, tienen una lógica de trabajo. De ahí viene, ¿no? Pero si decimos circuito digital es lo mismo, circuito lógico es lo mismo, ¿no? Por si acaso. Si tienen alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿No tienen alguna duda? No hay nada. Entonces, a ver, pasaremos a la siguiente. Y aquí vamos ya a aplicar las herramientas que hemos aprendido en la unidad número 2 a utilizarlas. Vamos a empezar utilizando en el diseño, como había indicado, o la simplificación de funciones o circuitos. Bien, estamos hablando de circuitos lógicos combinacionales, ¿no? Por si acaso, toda esta primera parte es de circuitos lógicos combinacionales. Ya en la siguiente unidad vamos a ver los circuitos lógicos secuenciales. O sea, no tienen clock, simplemente tienen las entradas y salidas, ¿no? Y para cualquier variación de entrada, responden inmediatamente una respuesta, generan una respuesta en función de su tabla de verdad. Bien,
Vamos a empezar con la simplificación algebraica de circuitos lógicos, ¿no? Entonces vamos a tener un circuito lógico, ya había mencionado de que hay muchas personas que tienen como hobby, digamos, la electrónica, les gusta, pero no han estudiado, entonces probando, fallando, prueba y error, digamos, es el método empírico de diseño o implementación de circuitos, van generando un circuito que ellos desean hacer trabajar de alguna forma para que haga algo. Obviamente, como no están utilizando los conceptos que vamos a aprender en este curso, entonces ellos generan un circuito que es bastante amplio, o sea, tiene muchos componentes, quiero decir, ¿no? Y funciona, perfecto. Pero nosotros podemos agarrar y utilizando las herramientas que hemos aprendido en el anterior capítulo, podemos reducir a un circuito más pequeño que siga haciendo el mismo trabajo que el grande que ha diseñado esta persona que le encanta trabajar con dispositivos digitales. Entonces podemos reducirlo a un circuito más pequeño, menos componentes, menos cableado, menos consumo de energía, menos costo, ¿no? Y tenemos todas esas ventajas, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo que se tiene inicialmente. Entonces, eso es la simplificación algebraica, ¿no? Para eso vamos a utilizar los teoremas de Boole y los teoremas de Moore para simplificar, para reducir el tamaño de la cantidad de compuertas en un circuito lógico, en un circuito digital. Después vamos a pasar a hacer el diseño de los circuitos combinacionales. Entonces, cómo a partir de un enunciado podemos generar un circuito que haga lo que dice el enunciado. Por ejemplo, que sea un detector de números pares, por decir. Entonces, vamos a hacer eso y cada vez que aparezca un número par en la entrada, genere un 1, se indique que este es un número par a la salida. Cuando venga un número impar, entonces no va, o sea, ingresa a las entradas un número impar, el dispositivo no muestra un 0 a la salida, ¿no? Entonces, no se, indicando que es un número impar, ¿no? Entonces, vamos a aprender a hacer el diseño de circuitos lógicos combinacionales, utilizando en primera instancia el método algebraico, o sea, los teoremas de Boole y de Morgan, ya mencionado. Bien, después, hasta ahí vamos a ver, hasta aquí va a ser el examen, por si acaso, hasta ahí es el cálculo del examen, hasta este método algebraico. Lo que viene después es para el segundo parcial. Bien, para eso vamos a ver otro método de trabajo, otra forma de trabajo, para hacer lo mismo, simplificación de circuitos lógicos y el diseño de circuitos combinacionales. Para eso vamos a aprender a manejar el método del mapa de Carnot o mapa K, esto es conocido normalmente como mapa K. Entonces, el método del mapa de Carnot. Vamos a ver cómo se construyen los mapas. Vamos a después a aplicar estos mapas para hacer la simplificación, lo mismo que aquí arriba. Vamos a simplificar los circuitos lógicos usando el mapa K. Ahora vamos a hacer el mapa K. ¿Qué habíamos hecho? Utilizando el método algebraico, o sea, utilizando los teoremas. Ahora va a ser usando el mapa K. Pero no debemos olvidarnos de los teoremas porque a veces es necesario para algunas partes de nuestro circuito o de nuestra función utilizar los teoremas. Los teoremas se sigue utilizando, no es que lo vamos a poner en el curso, sino pero vamos a utilizar el mapa K finalmente. Y para terminar, vamos a aprender a diseñar circuitos combinacionales, ahora sí, utilizando el mapa K. Eso sería la unidad número 3. Repito, para que no se olviden, hasta aquí, hasta lo que estoy marcando con el puntero, hasta ahí es el examen, hasta el diseño de circuitos combinacionales utilizando el método algebraico, o sea, los teoremas de Boole y de Morgan. A ver, si tienen alguna pregunta o alguna duda. A ver, proseguiremos. De los dispositivos secuenciales.
La unidad número 4 entonces está dirigida ya a los dispositivos secuenciales. Otro que hemos visto hasta la unidad 3 era los combinacionales, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de dispositivos que internamente estos dispositivos secuenciales tienen o están constituidos por los dispositivos básicos, o sea, las compuertas AND, OR, NOT, AND, NOR, ¿no? Eso está en su estructura interna de estos componentes que vamos a hablar o que vamos a manejar ahora, ¿no? Que son los dispositivos secuenciales. Trabajan con clock, o sea, tiene una entrada adicional extra que se llama reloj o clock. Bien, vamos a empezar viendo algunos registros básicos con compuertas tanto NAND y NOR. Vamos a aprender a analizar este circuito, o sea, cómo generar su tabla de verdad a partir de la estructura circuital que tengamos, ¿no? Del circuito dibujado. Cómo se analiza, entonces yo voy a hacer un ejemplo completo para que puedan ustedes ver el procedimiento. Después vamos a ver la arquitectura externa de los flip-flops, o sea, qué cosa tienen, ¿no? Qué patitas tienen y para qué sirven cada una de las patitas. Después vamos a hablar de las señales de clock, o reloj, que son las que van a hacer funcionar a los flip-flops. Los flip-flops son los dispositivos secuenciales, por si acaso, ¿no? Después vamos a hablar de algunos tipos de flip-flops. Hay varios tipos, pero vamos a ver 4. No vamos a ver más, que son los más importantes. El flip-flop tipo SR, el JK, el tipo D y el tipo T, esos 4. Hay otros, el Master Slave, hay el Latch, el tipo candado, etcétera. Esos ya son similares, hacen lo mismo, pero no son tan difundidos, no se utilizan mucho. Bien, después de ver los diferentes tipos de flip-flops, sus características, tabla de verdad, etcétera, etcétera, cómo se dibuja el esquema circuital, vamos a entrar a las aplicaciones de los flip-flops. Hay muchas aplicaciones que tienen los flip-flops. Pueden trabajar como memoria, pueden trabajar como pasador de datos, o sea, registros de transferencia de información. Entonces pueden trabajar como en los contadores, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones de estos dispositivos. Nosotros vamos a ver que trabaje como contadores. Entonces vamos a ver dentro de las aplicaciones a los contadores. Los contadores hay dos formas, que son los síncronos y los asíncronos. Vamos a ver qué características tiene cada uno de ellos, en qué se diferencian tanto los síncronos de los asíncronos. Y vamos a aprender a diseñar, ya sea los contadores síncronos y también a diseñar los contadores asíncronos. Y vamos a comparar las diferencias que se presentan en ambos diseños, ¿no? Uno que es más fácil, más simple, el otro que es más largo, más complejo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué características tienen cada uno de estos contadores? Por si acaso, por contadores no estamos solamente contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sino que podemos contar números pares, por decir 2, 4, 6, 8, o podemos contar en forma descendente el 9, 8, 7, 6, 5, etcétera. O finalmente contamos en forma desordenada, podemos contar el 5, 9, 3, 10, 15, 1, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el diseño de contadores cubre el diseño de sistemas de control, casi todas los dispositivos que utilizamos, por ejemplo, un fácil, un semáforo, hace una secuencia que lo podemos convertir en números, de tal manera de que cuando hagamos el diseño, pues vamos a hacer como un contadorcito, pero después, cuando lo implementemos, trabaja como semáforo, ¿ya? Lo mismo el contador asíncrono. Ok, eso es lo que vamos a ver en esta unidad, dirigida a los dispositivos secuenciales. ¿Alguna pregunta? Muy bien.
Pasaremos a la siguiente unidad. Y la última unidad que está comprendida para nuestro trabajo de este semestre es la aritmética digital. Aquí vamos a ver, vamos a hacer una pequeña introducción y la representación de números con signo. O sea, hasta aquí vamos a haber trabajado con números positivos solamente. Hasta aquí vamos a aprender a manejar también números negativos, o sea, números con signo. Vamos a utilizar para eso el complemento a 1, el complemento a 2, vamos a ver qué características tiene cada uno de esos complementos y para qué sirve. Después vamos a ver los casos de la suma. O sea, dentro de los casos de la suma también vamos a ver la sustracción o la resta. Y para eso vamos a ver también qué circuitos aritméticos cumplen con esto, o sea, pueden sumar, pueden restar estos circuitos, eso que vamos a ver acá. Y dentro de ellos vamos a hablar del medio sumador o half adder y del sumador completo, full adder, ¿no? ¿Cuál es su esquema circuital? ¿Cuál es su tabla de verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es nuestra última unidad, que es una unidad bastante corta, no es muy larga, porque en realidad lo que es esto de la aritmética es una aplicación de los dispositivos combinacionales. ¿Tuvieran alguna pregunta? Entonces, esas 5 unidades son las que vamos a ver este semestre. A ver. Antes de continuar, veremos. Ok. Bien, para terminar, vamos a hablar sobre la bibliografía. Ya ayer les había comentado de que tenemos dos libros. Uno es el de Sistemas Digitales de Ronald Tosi, Neil Widmer, y el otro es el Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd. El Fundamentos de Sistemas Digitales es un libro de apoyo, ¿no? El principal que nos sirve de base es el Ronald Tosi. Si ustedes han visto ya en el Classroom de la materia, yo ya les he colocado los dos libros en formato digital. Son las versiones más actualizadas que he encontrado, lo que tengo. Entonces va a servir perfectamente para poder complementar su aprendizaje leyendo estos dos libros, esta bibliografía. Ya les había mencionado el día de ayer, cualquier otro libro sirve. O sea, cualquier libro de electrónica digital, obviamente, ¿no? Puede ser de Enrique Mandado, ya había mencionado, puede ser de El Manó, no hay problema. Sí, los conceptos son los mismos. Bien, en cuanto a la evaluación, los exámenes. El primer parcial comprende las unidades 1, 2 y la mitad del tercero, ¿no? Es ya el indicado hasta antes del mapa acá, hasta antes del mapa acá, no entra el mapa acá. Ya ese es el primer parcial. El segundo parcial comprende la mitad del tercer capítulo o unidad que se quedó aquí, ¿no? Entonces, a partir del mapa acá hasta la unidad número 5. Entonces, esas son la distribución de las unidades para los exámenes. Entonces, ya saben, ya están sobre aviso. Finalmente, el examen final y el de segunda instancia, el examen final y de segunda instancia, entra todo, ¿no? Todas las unidades. Y para la calificación, esto ya también mencionado el día de ayer, la condición de aprobación de la materia, o sea, para aprobar la materia de electrónica digital 1, se debe aprobar teoría y laboratorio por separado. Clarito está, no,
cuidado que al final del semestre, no, yo pensé que podía ir sumando, no sé qué quiere decir, por dar un ejemplito. En teoría sacan 40 y en el laboratorio tenían 30, 80, digamos. 40 multiplicado, ¿no? O sea, estás reprobado y quieren que lo sumen. No se puede, o sea, no es permitido. Eso en nuestro reglamento está. Los dos tienen que estar aprobados. En teoría tienen que tener más de 50 o 51 o más. Y en el laboratorio, obviamente, también 51 o más, ¿no? Bueno, obviamente, teoría es sobre 70% de la nota total. Laboratorio es el 30% de la nota total. Normalmente nosotros ponemos sobre 100, ¿no? Teoría, por ejemplo, aquí vamos a ver, el total 100%. Para un ejemplito, alguno de los estudiantes, tiene 60 en el examen, o sea, digamos, en los dos parciales ha tenido un promedio de 60. Listo, ya está aprobado teoría. Y en laboratorio, después de haber hecho todas las prácticas, tiene 80. Muy bien. Ahora sí, fíjense, los dos están aprobados, ¿no? Entonces, agarramos el 60, multiplicamos por 0,7, que es el 70% del 100%, nos da 42. Y el laboratorio, que son 80, multiplicamos por los 30, o 0,3, que es el 30%, y da 24. Sumamos y da 66. En su Cardex, en la nota final que voy a poner, va a ser 66. Ya no vamos a poner 60, sino ahora va a tener 66. Entonces, este laboratorio ha permitido subir su promedio, ¿no? Entonces, por eso es importante dedicarle también un tiempo al laboratorio, porque aparte de servir de práctica experimental, ustedes están manipulando los circuitos, cableando, etcétera, sirve para subir su promedio final. Eso sería, de forma resumida, todo lo que comprende el plan global con la correspondiente información complementaria de la bibliografía, evaluación y la calificación. Bien, hasta aquí vamos a quedar, o sea, esto lo vamos a ver. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre todo lo que he hablado, pues sería bueno que ahora, esto es después. ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, el arranque de la materia. Ya, empezando por la unidad número 1, vamos a hacerlo en la próxima semana, el día miércoles. Empezaríamos con el avance ya de teoría. Ya se había comentado esto para los que no estuvieron el día de ayer. Todavía vamos a seguir pasando de forma virtual, ¿no? Yo creo que la próxima semana o esa semana se reunirá el consejo facultativo y sacará tal vez qué determinaciones vamos a hacer, cómo vamos a hacer para el resto del semestre. Pero mientras tanto, seguimos todavía en forma virtual. Entonces, el día miércoles empezamos, para que no haya inconvenientes, 8:30, empezamos 8:30, ¿ya? Y el link para la clase les coloco en el WhatsApp y también en el Classroom para que puedan ingresar. ¿Qué más? También para las personas que no estuvieron el día de ayer, teoría, lo cerraremos. Vamos a ir avanzando, pero laboratorio todavía no vamos a avanzar esta semana. Bueno, hoy es jueves, mañana es viernes, ya terminó la semana. Tampoco la próxima semana. Entonces, posiblemente, no estoy seguro, todavía eso vamos a coordinar. Las inscripciones para el laboratorio se hagan la próxima semana. En ese caso, a partir de la subsiguiente, o sea, la próxima semana no hay clases de laboratorio tampoco, porque todavía no se han inscrito en ningún grupo de laboratorio de electrónica digital, ¿no? Obviamente se habla de electrónica digital, creo que
No sé si en física te ya van a pasar, si esa parte. Entonces, la próxima semana yo les voy a avisar. Si es que me avisan con antelación, digamos el martes o el lunes, no sé qué, yo voy a poner la información en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ver los horarios de los diferentes grupos de laboratorio. Les he indicado que solo deben elegir un grupo de laboratorio, pero para el caso, porque va a haber cupos, ¿no? Porque para evitar de que algún grupo sea excesivo en cantidad de estudiantes y otro sea muy pobre, entonces se pone un cupo y cuando ya se completó el cupo, pues ese grupo se cierra, ya no se abre, ¿no? En el momento de inscribirse, entonces ya dice grupo lleno, entonces hay que escoger otro grupo para evitar de que ese momento recién estén buscando en sus horarios si coincide, no coincide o no hay choque, no sé qué. Ya les recomiendo, vean un grupo de emergencia, o sea, si el grupo, el primer principal, está lleno ese grupo, entonces inmediatamente puedan acceder al segundo grupo que hubieran elegido, ¿no? Ya eso, obviamente, cotejando con sus horarios para que no haya choques. Por lo tanto, esa recomendación no se olviden. De esa manera, porque hay muchos de que sale de que el grupo ya está lleno, pueden inscribirse y hasta que estén buscando otro grupo, viendo que su horario esté sin choques, cuando van a inscribirse el otro grupo también ya se llenó. Entonces, aparecen entrando a veces a un grupo que no les gustaba o no querían. ¿Ok? Les recomiendo que tengan por lo menos dos. Si tienen tres, mejor, ¿no? Si al primero ya se inscribieron, listo. Tampoco se inscriben en dos grupos, ¿no? Porque la depuración se hace al azar, no nos preguntan a ustedes en qué grupo te vas a quedar, directamente los docentes agarran y los depuran cuando hay repetidos, ya uno de ellos está chao. Entonces por ahí, justo el que no querían, y le sacan, por si acaso, ¿no? Eh, en la, ¿cómo se llama? Si la inscripción ha sido exitosa, les avisa de que se han inscrito correctamente. Y si no ha sido, les dice de grupo lleno, entonces directamente tienen que buscar otro grupo. Ahí dice grupo lleno, por favor busque un nuevo grupo. Entonces hay que buscar otro grupo. ¿Ok? Eso sería en cuanto a los laboratorios. Esto veremos también cómo vamos a hacer para poder, porque como hay una resolución del Consejo Universitario de que sea presencial los laboratorios, entonces vamos a ver si vamos a pasar una semana para no estar yendo todos los días a la universidad. Entonces vamos a coordinar. Primero veremos qué determinan las autoridades en cuanto a la facultad. Bien, eso sería en resumen y no tengo yo más que decirles. No sé si tienen algo ustedes.